Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en el mundo entero, y que ha decidido abrir su corazón como nunca antes. Me refiero, por supuesto, a la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, esa misma que nos ha enamorado en las pantallas con su talento y su carisma. Resulta que la talentosa actriz turca ha concedido una entrevista a la revista italiana Yodona, y en ella ha compartido detalles de su vida que rara vez se escuchan, recuerdos íntimos que nos permiten ver a la persona detrás de la estrella. Y créanme, lo que ha contado es fascinante. Antes de adentrarnos en esta confesión tan personal, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a desgranar lo que Demet ha revelado en esta exclusiva entrevista. Imaginen por un momento a una de las actrices más solicitadas de Turquía, alguien que siempre parece tenerlo todo bajo control, una profesional impecable, una figura pública admirada por millones. Pero detrás de esa fachada de éxito y perfección, hay una mujer con sus sueños, sus miedos, sus luchas y, por supuesto, sus recuerdos más preciados y, a veces, dolorosos. En esta entrevista para Yodona, Demet se sinceró sobre aspectos muy personales de su infancia y adolescencia, momentos clave que la han marcado profundamente y la han convertido en la mujer fuerte, resiliente y segura de sí misma que es hoy. Una de las cosas que más me llamó la atención, y que sin duda resonará con muchos de ustedes, es cómo habla de sus inicios. Demet no nació en la cuna de la fama, su camino hacia el estrellato no fue un sendero alfombrado de rosas. Ella misma lo reconoce, no fue un camino fácil, y ella lo sabe muy bien. Creció en unas circunstancias que no siempre fueron sencillas, enfrentando desafíos que para muchos serían insuperables. Pero en lugar de lamentarse o victimizarse, lo que Demet resalta con una fuerza admirable es la resiliencia que desarrolló desde joven y, sobre todo, el inmenso apoyo familiar que recibió, a pesar de las dificultades económicas y los obstáculos de la vida. Su relato sobre su infancia está impregnado de una ternura que conmueve hasta las lágrimas. Habla de su madre con una devoción palpable, reconociendo el esfuerzo titánico, el sacrificio incansable y el amor incondicional que ella invirtió para sacarla adelante a ella y a sus hermanos. Esas imágenes de una madre luchando con uñas y dientes para ofrecerles un futuro mejor, son universales y profundamente inspiradoras. Este tipo de historias, donde vemos la lucha por la supervivencia y el amor incondicional de una madre como pilar fundamental, siempre resuenan con nosotros, ¿verdad? Nos conectan con nuestras propias raíces, nos recuerdan la importancia de la familia y de las personas que nos han visto crecer, que han creído en nosotros cuando quizás nosotros mismos dudábamos. Demet enfatiza cómo esa base sólida, ese amor inquebrantable, le proporcionaron la fuerza necesaria para perseguir sus sueños. Pero la entrevista no se queda anclada en la nostalgia o en los relatos del pasado. Demet Özdemir también ha hablado de cómo ha ido construyendo su propia identidad a lo largo de los años, de las presiones inherentes a ser una figura pública y de cómo ha aprendido, a través de prueba y error, a protegerse y a valorarse a sí misma en un mundo que a menudo parece juzgar implacablemente. Confiesa que al principio de su carrera, era extremadamente sensible a las críticas, algo bastante común para alguien que de repente se encuentra expuesta al ojo público, a la opinión de miles, incluso millones, de personas. El constante escrutinio, las miradas evaluadoras, pueden ser abrumadores, agotadores. Y ella, como todos, ha tenido que aprender a filtrar, a discernir entre las opiniones constructivas que realmente aportan valor, y lo que es simplemente ruido, comentarios vacíos y destructivos. Y es precisamente en este punto donde entra uno de sus recuerdos más íntimos y reveladores, un momento que marca un antes y un después en su percepción de sí misma. Demet compartió un recuerdo muy vívido de su adolescencia, una etapa crucial en la formación de la identidad. Habla de un momento específico en el que se sentía profundamente insegura, luchando por encajar, por ser aceptada por sus compañeros, por el mundo. Se miraba al espejo y se criticaba duramente, escaneando su rostro, su cuerpo en busca de imperfecciones, de defectos que en realidad
solo ella era capaz de ver. Es un sentimiento universal, una batalla interna que estoy segura, muchos de ustedes, al igual que yo, se pueden identificar plenamente. Ese momento en que la autocrítica se convierte en tu peor enemiga, en una voz interna implacable que te susurra dudas y te mina la confianza. Pero lo más valioso y empoderador de esta confesión no es la descripción de la inseguridad en sí, sino la transformación que ha logrado. Demet no se quedó atrapada en esa autocrítica paralizante. Ha aprendido a convertir esa inseguridad latente en fortaleza. Ha trabajado en un proceso profundo de autoaceptación, un viaje que muchas personas emprenden a lo largo de sus vidas. Ha aprendido a amarse a sí misma con sus virtudes, sus talentos, pero también con sus defectos, sus peculiaridades. Y es precisamente esa aceptación personal, esa paz interior consigo misma, la que la ha hecho brillar aún más en su carrera, la que le ha dado esa chispa de autenticidad que tanto admiramos en sus actuaciones. Además, Demet se ha abierto sobre la importancia fundamental de la autenticidad en un mundo que a menudo parece promover la superficialidad y la imagen prefabricada. En una era donde a veces parece que todos intentan proyectar una versión perfecta de sí mismos, ella aboga firmemente por mostrarse tal como uno es, con sus luces y sus sombras. Y esto, queridos amigos, lo vemos reflejado claramente en su estilo personal, en su forma de vestir, en la manera en que se expresa en sus redes sociales, y sobre todo, en la profundidad y honestidad de sus interpretaciones en pantalla. Hay una autenticidad genuina en su manera de dar vida a los personajes, una conexión emocional que la hace tan especial y que traspasa la pantalla para llegar directamente al corazón del espectador. La entrevista también ha tocado, de manera sutil pero significativa, el tema del amor, algo que, como sabemos, ha generado mucho interés en su vida personal. Sin entrar en detalles escabrosos o invasivos sobre sus relaciones pasadas o presentes, Demet comparte una visión muy madura y reflexiva sobre lo que significa para ella una conexión auténtica y significativa. Resalta la importancia vital de la confianza mutua, del respeto profundo y, sobre todo, de una comunicación abierta y honesta como pilares fundamentales de cualquier relación sana. Menciona que ha aprendido, a través de sus experiencias vitales, a identificar qué es lo que realmente busca en una pareja, qué cualidades son irrenunciables para ella, y que ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Esta es, sin duda, una lección valiosísima para todos nosotros, ¿no creen? Saber reconocer nuestro propio valor, entender nuestras necesidades y no tener miedo de buscar y exigir relaciones que nos nutran y nos hagan crecer. Un punto que me pareció particularmente conmovedor y esperanzador fue cuando Demet habló de sus sueños de juventud. De niños a menudo albergamos fantasías, ilusiones, que parecen inalcanzables, casi imposibles de materializar. Ella ha compartido cómo muchos de esos sueños, de alguna manera, se han ido materializando en su vida, aunque no siempre de la forma exacta o lineal que ella imaginaba cuando era pequeña. Esto nos enseña una lección fundamental: la vida tiene maneras sorprendentes y maravillosas de sorprendernos, y que a veces, lo que buscamos con ahínco está más cerca de lo que pensamos, solo que llega a nosotros a través de un camino inesperado, de una ruta diferente a la que habíamos planeado. Ha hablado de la importancia de la fe inquebrantable en uno mismo y en el propio proceso de la vida, de confiar en que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, en el momento perfecto y de la manera que sea más beneficiosa para nuestro crecimiento. Demet Özdemir también ha compartido algunas de sus rutinas y hábitos diarios que la ayudan a mantenerse conectada consigo misma, a cultivar su bienestar interior y a lidiar con el estrés inherente a una carrera tan demandante como la del mundo del espectáculo. Habla de la práctica de la meditación, un ancla de paz en medio del torbellino de la fama, de pasar tiempo en la naturaleza, reconectando con lo esencial y recargando energías, de la lectura, un refugio para la mente y el espíritu. Estos son pequeños placeres, gestos sencillos que en medio de una agenda apretada y llena de compromisos, se vuelven absolutamente esenciales para recargar las baterías, para mantener el equilibrio y para preservar la cordura. Esto es algo que todos podemos y debemos aplicar en nuestras vidas, sin importar a qué nos dediquemos. Buscar esos momentos de paz, de desconexión voluntaria, de autocuidado, es fundamental para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Lo más interesante y conmovedor de esta entrevista, en mi humilde opinión, es la profunda vulnerabilidad con la que Demet aborda temas tan personales. No se trata solo de hablar de éxito, de glam de alfombras rojas. Se trata de desgranar las batallas internas, los miedos que ha logrado superar, las lecciones de vida que ha aprendido en el camino. Ha contado que uno de sus mayores miedos, al principio de su carrera,
era decepcionar a los demás, a sus fans, a quienes la apoyaban. Y cómo con el tiempo y la madurez ha aprendido a priorizar su propia felicidad, sus propias necesidades, a decir no cuando es necesario, a escucharse a sí misma por encima de todo. Este es un gran paso, un hito en el desarrollo personal de cualquiera, y más aún para alguien que vive bajo el constante y a menudo implacable escrutinio público. La revista Yo-Donna ha logrado capturar una faceta de Demet Özdemir que va mucho más allá de los personajes que interpreta en la televisión y el cine. Nos muestra a una mujer real, en su dimensión más humana, con sus altibajos, sus reflexiones profundas, su proceso de crecimiento y evolución constante. Y es precisamente esa autenticidad, esa humanidad, lo que la hace tan admirable, tan inspiradora y sobre todo, tan cercana a nosotros, sus seguidores. Su capacidad para compartir estas experiencias íntimas y personales con el público habla de una gran madurez, de una valentía encomiable y de un deseo genuino de conectar a un nivel más profundo. Para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, Demet Özdemir, en su reveladora entrevista con la prestigiosa revista italiana, Yo-Donna, nos ha regalado un vistazo profundo y sincero a su mundo interior. Ha compartido recuerdos conmovedores de su infancia, destacando la importancia insustituible de su familia. Ha hablado de las inseguridades de su adolescencia y de cómo ha logrado transformarlas en fortaleza. Ha compartido su valiosa visión sobre el amor, las relaciones y la importancia de la autenticidad. Nos ha recordado a través de su propia experiencia, la importancia de la autocompasión, de la aceptación personal y de la búsqueda constante de esos momentos de paz y conexión con uno mismo en nuestras agitadas vidas. En definitiva, nos ha demostrado que detrás de la deslumbrante estrella de cine y televisión, hay una mujer real, una guerrera que ha luchado, ha crecido, ha aprendido y, lo más importante, se ha aprendido a querer y a valorar profundamente. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones más íntimas y reveladoras de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué les pareció esta entrevista, si alguna de sus reflexiones resonó especialmente con ustedes o si les inspiró de alguna manera. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y experiencias. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir viendo más contenido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, a ese pulgar hacia arriba, para que sepamos que les está gustando y podamos crear más vídeos como este. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría interesar esta historia, para que también se enteren de estas revelaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurar que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos y de formar parte de nuestra creciente comunidad. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más historias, reflexiones y momentos que nos inspiren. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.